Pero cuando usted menciona el nombre de Cristo, ¿qué pasa? Las cosas cambian, ¿no es cierto? Algunos reaccionan, otros dicen que sí, que creen en Jesús, otros dicen no, tú crees, o sea, vas a hablar de Jesús. Cuando hablamos de Jesús es que las cosas cambian, ¿sí? Pero cuando hablamos de Dios todo, porque mucha gente no conoce realmente quién es Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿qué hace Kellen, cuando le preguntan sus compañeros de trabajo o sus compañeros de estudio o la gente o sus clientes, ¿y tú eres cristiana? Sí. ¿Y quién es Jesús? ¿O qué vas a hacer tú, María Los Ángeles, cuando estás en tu trabajo de asistente y la doctora o el doctor te dice, ¿y quién es ese Jesús? O los pacientes, de una forma u otra, de la oportunidad te preguntan, ¿y quién es Jesús? ¿Cómo le hablaría a usted? O cualquiera de nosotros, en nuestro trabajo, donde nos encontremos y nos pregunta, ¿pero quién es Jesús? Porque la verdad es esto, que cuando usted habla de Dios, todo está bien, la gente está muy abierta, pero cuando usted le dice, tienes que creer en Jesús, usted le habla de Jesús, entonces el tono de su rostro y la actitud cambia. Hay muchas creencias, muchas religiones, pero cuando usted menciona a Jesús, entonces el problema cambia. Aún los de otras religiones, que no sean cristianas. Usted le habla de Dios y dice, sí, claro, hay un Dios todopoderoso. Pero cuando usted habla de Cristo o de Jesús, las cosas cambian. El nombre de Cristo trae conflicto, trae problemas, reacciona. ¿Por qué la gente no quiere hablar de Jesús? Porque sus vidas son confrontadas. Y hoy vamos a abrir durante todos estos domingos acerca de quién es Jesús, admirable Jesús, y vamos a ir a Isaías. Por favor, busquen en Isaías capítulo 9. Este es el versículo lema de este mes, y sería bueno que lo aprendan de memoria. Versículo que lo vamos a tocar en este mes, Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Lo tienen? Amén. ¿Qué dice la palabra? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado. Y el principado está sobre su hombro, o sea, la autoridad, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada uno de estos domingos vamos a ver una de estas características, y hoy vamos a ver admirable consejero. ¿Quién es este Jesús? Su nombre era motivo de contienda. A muchos les causaba frustración. Cuando él estaba aquí en la tierra, muchos reaccionaban frente a Jesús. Y yo te aseguro que tal vez usted no está muy claro cómo expresar o definir quién es Jesús. Porque sus amigos, sus relaciones, sus clientes, sus vecinos necesitan saber quién es Jesús, y usted debe aprender a plantearlo. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana, que usted aprenda a presentar quién es este Jesús en la cual usted ha creído, si realmente ha creído y está convencido de él. ¿Quién es este Jesús? Te van a preguntar. La historia lo dice. La historia está partida en dos, entre antes de Cristo y después de Cristo, y nadie lo puede negar. Mucha gente ha querido negar, decir que Jesús no nació, que eso es todo espiritual. Mucha gente dice que Jesús es un hombre común. Hay diferentes frases que la historia relata, pero algo que la historia no puede negar es que Jesús nació en Belén. Jesús hace más de 2000 años se humanó, se hizo carne, estuvo aquí, caminó en esta tierra y fue un hombre como todos nosotros, una persona real. Tomó forma humana, tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, pero fue sin pecado.
Tomó toda la forma humana que nosotros tenemos, la historia lo tiene, y toda persona que ha querido negar a Jesús ha hecho una investigación completa con el fin de tratar de negar la existencia de Jesús o negar que Jesús es Dios. Al final ha terminado creyendo en Él. Cuando realmente haces un estudio verdadero de lo que es Jesús, la persona de Jesús en la historia y en la palabra, son dos cosas: o es el Hijo de Dios o es un loco. No permite un término medio. O realmente es lo que dijo ser, o es un hombre que no está de acuerdo. Pero la historia dice que fue el hombre más sobresaliente de toda la historia. Él no reclutó ejércitos, pero derrotó imperios. Amén. Derrotó a imperios. El imperio romano quiso destruir a los seguidores de Cristo. Pero ¿qué pasó? Cuando comenzó a perseguir a los cristianos, los mataba, el evangelio comenzó a multiplicarse más. Hace 2 siglos el comunismo atacó al cristianismo también. Quiso desaparecer el cristianismo. ¿Qué pasó? No pudo. El comunismo cayó y el cristianismo sigue andando. Tal vez andaremos, pero no pueden exterminarnos. Tal vez sufriremos por ser cristianos, pero Jesús dijo: esta es mi iglesia y la edificaré, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Por eso es que la historia ha marcado bien quién es Jesús, y aunque mucha gente rehúsa, realmente no pueden negar que históricamente, que de manera real, Jesús existió en la humanidad. Pero el problema está aquí ahora. ¿Cómo lo expresas tú? ¿Cómo respondes tú si alguien te pregunta en tu centro de trabajo, un cliente, un vecino, un amigo, quién es Jesús? O en la escuela. Daniela, por ejemplo, cuando está en la escuela o en el colegio, le dicen: ¿y quién es el Jesús en quien ha creído? Usted y yo tenemos que saber presentar a Jesús. Mucha gente no cree en Jesús porque realmente no le han sido presentado como realmente es. Su nombre ha marcado la historia, su nombre ha creado contiendas, su nombre afecta. Y Jesús mismo preguntó, miren para que vean, vamos a ver, ahora vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, Jesús mismo está preguntando ahora, ¿quién es Jesús? Hemos visto ya que la historia lo marca. Usted puede ir a la historia universal, usted puede ir a muchos libros, a la misma Biblia, y ver que Jesús realmente existió aquí en la tierra. Pero vemos ahora que Jesús también está reunido con sus discípulos y está preguntándole a sus discípulos en Mateo capítulo 16, verso 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es interesante, ¿no? Ahora Jesús está preguntando: ¿qué dice la gente de mí? Y te puede preguntar también hoy, ahora, y decir: ¿qué dicen tus amigos de mí? ¿Tus compañeros de trabajo, de estudios? ¿Qué dicen de mí? Usted puede, o ha interactuado, o se ha identificado realmente con Cristo, que la gente puede preguntarle a usted: ¿quién es el Jesús? ¿Quién es ese Jesús en el cual usted ha creído? Usted lleva una vida muy pasiva y tal vez muy oculta como cristiano, o sea, con su identidad con Cristo. Cristo vino a marcar la historia. O Cristo trae amor, paz, gozo, o trae controversia, confusión e incredulidad. Son dos cosas. Y Jesús está preguntando aquí y está diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Es un hombre extraordinario, dice la gente. No es un hombre común. Puede ser un profeta, puede ser el grandioso Elías que ha resucitado, puede que está reencarnado en él otro ser. Eso es lo que decía la gente en aquel entonces. Jesús le pregunta: ¿qué dicen los hombres
que soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen tus amigos de mí? Y está acá diciendo los judíos que conocían a los profetas, a los hombres sobresalientes, decían, es Elías. Decían, de pronto es Juan el Bautista que resucitó. ¿Por qué decían esto a él? Porque reconocían que Jesús no era un hombre común, era un hombre extraordinario. Extraordinario. Un hombre sobresaliente, que muchos pensaban, ponían nombres a aquellos hombres sobresalientes como Elías, por la cual Dios hizo muchos milagros, o como Juan el Bautista, en la cual Jesús dijo, no hay hombre ni habrá un hombre nacido de mujer mayor que este. Juan el Bautista también era un hombre extraordinario, pero Jesús era mucho más extraordinario. Que el mismo Juan el Bautista dice, aquí viene aquel de quien no soy digno de desatar, ¿no?, la correa de su calzado, de tocar sus sandalias, ni siquiera sus pertenencias, mucho menos tocarle a él. Por eso, hermanos, pensemos un poco, ¿quién es Jesús realmente? No de forma literal aquí, que tenemos solamente grabado el Hijo de Dios y mecánicamente lo repetimos. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Ha marcado tu vida? Amén. ¿Es extraordinario para ti? Amén. ¿Es admirable para ti? ¿O usted cree lo que la gente dice? No, debe ser alguien especial. Claro que hizo grandes cosas. Sanó, resucitó a Lázaro, se compadeció de los pobres, cambió la vida de las personas. Debe ser un hombre especial. ¿Es así para usted solo un hombre especial? No. Qué importante es ver. Mucha gente tenía su concepto de Jesús. Realmente, ¿quién es que dice la gente? Le dice él a sus discípulos. Porque Jesús se dio a conocer ante la gente de aquel entonces y todos vieron que es un hombre extraordinario. Dice, ¿quién es este hombre que hasta el viento le obedece cuando detuvo la tempestad? ¿Quién es este hombre que la naturaleza le escucha, le obedece? ¿Quién es este hombre cuando él mandaba a los demonios a callarse y a dejar libre a la persona y se iba? ¿Quién es este hombre que tiene tanta autoridad, tanto poder? La gente sabía algo de Jesús, pero no conocía realmente, totalmente a Jesús. Por eso decían, es Elías, es Juan el Bautista, o un profeta que ha resucitado. Ahora la pregunta también se viene a nosotros, ¿saben por qué? Porque Jesús vino a marcar. Jesús no vino a pasar desapercibido entre la humanidad. Jesús vino a marcar la vida, la historia, la humanidad. Y si usted es un discípulo de Cristo, usted tiene que marcar a la gente. Le pregunta a la gente, ¿usted quién es Jesús? ¿Qué dicen sus amigos de Jesús? Usted trata de disimular y evitar conversaciones, o usted trata de pasar a confundirse entre la multitud para que no le pregunten tanto. ¿Conoce usted a Jesús para que actúe así? O usted dice, yo soy cristiano, he creído en Jesús, pero ¿quién es Jesús? ¿Por qué no hablas como los demás? Porque soy cristiano. ¿Por qué actúas así? Te veo diferente. Porque soy cristiano. ¿Por qué eres un hombre responsable con tu trabajo? Porque soy cristiano. ¿Por qué eres prudente con tus palabras? Porque soy cristiano. ¿Por qué eres diferente entre los demás? Porque soy un seguidor de Cristo. Pero ¿quién es Jesús? ¿Puede la gente preguntarte a ti de Jesús? Él vino a marcar la historia y no vino a pasar desapercibido, ni quiere que sus seguidores pasen desapercibido. ¿Cómo está pasando usted entre la gente que lo rodea? ¿Desapercibido o se hace sentir que usted es un seguidor de Cristo? Amén. Esto es importante. ¿Quién es Jesús? Cuando Jesús vino aquí, Él marcó, Él se hizo sentir, o causaba rechazo, incredulidad, temor, o causaba amor, paz, gozo, benignidad. Tan importante es su nombre que eso es lo que causa el nombre de Jesús.
Y esto es algo muy importante. Por eso él pregunta a sus discípulos, le dice, ¿qué dice la gente de mí? Y ahora nos hace la misma pregunta a nosotros, a cada uno nombre por nombre, sobre ustedes, nosotros que somos discípulos de Cristo, nos pregunta, dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen tus amigos, tus clientes? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué le puedes decir tú? Puedes decirle como los discípulos, bueno, dicen que eres Juan, dicen que eres Elías. O usted le va a decir, bueno, a mí no me han dicho nada, ni me han preguntado siquiera. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo está viviendo usted en medio de sus relaciones? Que la gente lo identifica como un seguidor de Cristo o como un hombre común y cualquiera. Esto es lo que el Señor está interesado. Dice, ¿qué dice la gente? Y no solamente eso, vayamos al pasaje, luego más adelante dice en el verso 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Luego ahora acerca la pregunta y nos confronta y nos dice, y tú, ustedes, vosotros, los que decís soy mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué puede decir usted de esto? ¿Qué le puede decir cuando Jesús te pregunta ahora, ¿quién soy yo? Mecánicamente lo que ha oído, bueno, la Biblia dice que eres el Hijo de Dios, y bueno, yo he leído que naciste de una virgen. ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Eso es lo que Jesús quería decir. Y es importante cuando hablamos de quién es Jesús, saber, entender bien quién es Jesús. ¿Qué dice la gente? ¿Qué creemos nosotros? Pero ¿qué realmente dice Jesús acerca de Él mismo? Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Y eso es lo que usted y yo tenemos que decir. No lo que la gente dice. Ni siquiera lo que usted piensa, sino lo que Dios le ha dicho a usted que Él es para usted y para todos. Dice la Biblia que Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren lo que dice Jesús, respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué hermoso. Los discípulos se quedaron allí, sorprendidos. Respondieron rápidamente lo que la gente pensaba, pero cuando los confrontó y les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Todo el mundo quedó mudo, callado. ¿Se quedaría usted así si Jesús te pregunta, ¿quién soy yo? Y es interesante lo que Pedro dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? Esto te reveló el Señor, mi Padre. Es la revelación de Dios la que usted y yo debemos de tener. Es la revelación de Dios, es la que debemos de tener de quién es Jesús para poder dar una respuesta apropiada sobre la persona de Cristo. Pero me pregunto, ¿realmente Jesús ha impactado tu vida? Amén. Porque de eso depende tu respuesta. ¿Cómo vas a responder a tus amigos si te preguntan de Jesús? ¿O cómo vas a vivir una vida que marca que la gente se vea obligada a decirte, mira, pero tú eres diferente, mira, pero tú eres cristiano? ¿Qué vas a decir tú? Sí, yo soy seguidor de Cristo. Y luego le preguntan a usted, ¿y quién es Jesús? ¿Por qué crees en Jesús? Yo creo en fulanito, menganito, en Mahoma, en la Virgen, etc. Y un poco de cosas. Pero ¿y usted por qué cree en Jesús? Eso es lo que usted tiene que saber. Y eso es lo que quiero y trato de hacer en esta mañana, que usted esté preparado. Tanto los de evangelismo como cualquier creyente, discípulo de Cristo, debe saber responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y no una interpretación propia, sino la revelación misma de Dios, de cómo Él se revela a usted por su palabra, cómo Él se revela a usted a través de esa relación personal que usted tiene con Él. Si no, usted tiene una mera vida religiosa. Busca la Biblia cuando va a ir a la iglesia, lo lee solo en la iglesia, luego regresa y la guarda.
no tiene un tiempo devocional con su palabra, no habla con Jesús todos los días, no lo conoce, ¿cómo puede usted hablar de Él? Es un religioso para responder como cualquiera de estos otros que dicen, bueno, puede ser Elías, puede ser lo otro, o usted repetir solamente mecánicamente las frases que ha aprendido, o usted puede decir, Él es el Señor de mi vida. Tengo una relación personal con Él todos los días. Él me ha salvado, Él ha cambiado mi vida. La revelación que tengo de Él es lo que su palabra dice y de lo que yo mismo he sido transformado por su presencia y su poder. Amén. Esto es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos muy claro. Si alguien nos pregunta, ¿cómo empezaríamos nosotros para hablar de Jesús? ¿Empezaríamos por su nacimiento? ¿Qué diríamos? Todo ser tiene un origen, ¿no es cierto? Cuando usted pregunta de alguien, dice, no, fulanito de tal nació en Acarigua, ¿no? O nació en Lara, hijo de fulano, de mengano, y esto y lo otro, y se llama así. Entonces, cuando hablamos de Jesús, es importante que usted pueda decir bien, mira, déjame explicarte, Jesús fue un hombre extraordinario. Y comienza lo extraordinario desde su nacimiento, porque todo hombre y mujer nace de la unión de sus padres, pero Jesús nació de una virgen, sin tener relación con un hombre, con José. Fue una mujer que quedó encinta de una manera milagrosa, por eso es extraordinario. Mujeres, ¿qué piensan ustedes? Tener un bebé en sus manos o en su vientre sin saber cómo que ocurrió eso. Es tremendo, ¿no es cierto? Que una mujer quede encinta. ¿Cómo pensaría usted como mujer? Epa, ¿y qué es esto? ¿Y cómo ocurrió esto? Yo no he tocado varón ni me han tocado a mí. Es la obra milagrosa del Espíritu Santo. Es Dios, escuchen bien, es Dios hecho carne. Mucha gente dice a María, la madre de Dios. No, María no es madre de Dios. Es madre de la naturaleza humana de Jesús. Porque Jesús es preexistente. La Biblia dice, es Dios en carne humana. Qué hermoso es que usted pueda decir esto y que lo diga con una convicción tan grande. Su nacimiento fue extraordinario. Y nació, ¿saben cómo nació? Nació en un pesebre. ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Cómo explicaría usted esto? ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué no nació en una cuna normal, hasta el niño más pobre tiene una hermosa cuna? Porque nació en un pesebre. Nació en un pesebre porque Dios quiso que se identificara con los humildes y con los pobres, con los desposeídos. Eso es lo que Dios quiso, que se identificara con los pobres. Se bautizó para identificarse con la humanidad pecadora. No era pecador, pero se bautizó para identificarse con los pecadores. Porque quienes van al bautismo, los pecadores, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús no era pecador. Usted tiene que explicar bien eso. Pero Él se bautizó para identificarse con nuestra humanidad pecadora. Fue como nosotros. Se agitaba, tenía sed, se entristecía, se alegraba, pero fue sin pecado. Ese es el Jesús en el cual he creído. Fue sin pecado. Fue milagroso desde el momento que fue concebido. María no es como que sucedió todo eso. El mismo José no supo cómo explicarlo. Fue un ángel que le dijo a él que había sido engendrado por Dios, por medio del Espíritu Santo. Vino con el fin de revelarnos a Dios. Ese es el hombre extraordinario, que Él vino con el fin de revelarnos a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Quién es ese Jesús? No lo que la gente dice, no el conocimiento limitado de usted, sino la revelación misma de la palabra de Dios. Es importante que usted
se identifique bien con Cristo. Es importante que usted pueda definir quién es Jesús. En el día de hoy casi no hablamos tanto de Jesús, de muchas cosas. Hasta los líderes hablan de cosas, de poderes, pero no hablan de Cristo. Es importante que conozcamos la persona de Jesucristo. Él no fue escritor y el libro más sagrado y hermoso habla de Él. Desde el principio hasta el fin habla de Jesucristo. Esto es algo muy importante que nosotros vamos. La palabra dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros para identificarse con nuestra naturaleza caída, pecadora. Para eso tomó nuestra forma humana. En el Antiguo Testamento se habla de un Dios trascendente y excelso y sublime. Cuando se habla de Dios, se habla como el Dios poderoso, el Dios excelso, un lugar santo, sublime. Se habla como de Dios como el fuego, como el trueno, para dar temor a la gente de que Él es alguien al que hay que reverenciar, al que hay que adorar. Esto es como presenta el Antiguo Testamento a un Dios trascendente y excelso. Solo David y Moisés pudieron presentar a un Dios de relación personal. Cuando usted lee los Salmos, va a ver cómo David tiene una relación personal con Dios. En el Nuevo Testamento ya vemos cómo Jesús vino para revelar a Dios de una forma encarnada, en cuerpo. ¿Saben? Este es el propósito. Para eso vino Jesús. Cuando usted va a hablar de Jesús, ¿por qué vino Jesús? Vino para revelarnos al Padre. Vino para revelarnos a Dios. Tomó una forma humana para identificarse con nuestra naturaleza caída. Vino en este cuerpo, es Dios en carne humana, para revelarnos la deidad de Dios, para mostrarnos quién era Dios. Cuando Él mostraba su amor, cuando Él hacía milagros, cuando sanaba, cuando se compadecía de la gente, para decirnos: así es Dios, que suple toda carencia, toda necesidad humana. Qué interesante que Él vino justamente a mostrarnos al Padre su perfección, su santidad, su amor, su grandeza, su misericordia, su compasión, que Él vino a llenar, dar paz, sanar, restaurar. Él enseñó, predicó, amó, sanó, comió con gente pecadora, se reunía con el pueblo para mostrarles que Dios ama al hombre. Este es Jesús admirable, en la cual usted ha creído. Necesitamos hablar bien. Cada vez que había necesidad, Él la suplía. Cuando había un enfermo, lo sanó. Cuando había una persona oprimida por demonios, Él lo liberó. Cuando tenían hambre, les dio de comer. Él vino a sanar y a llenar toda necesidad humana. Amén. Este es el Jesús que era para usted debe hablar. Y decirle: Él ha llenado mi vida. Y me ha dado paz. No solo es lo que dice esto, sino es lo que yo también he vivido. Yo como joven vivía ansioso, desorientado, pero al conocer a Jesús, ahora tengo paz, propósito de vida. O adulto, hombre, mujer, hasta un niño puede hablar de quién es Jesús, si realmente usted lo conoce. Fue una vida de acción, fue una vida de amor. Él vino y alteró todo el judaísmo. Él vino y alteró la historia, y a todo el mundo lo involucró, y por eso murió. Él involucró a todo el mundo para morir en la cruz y llevar los pecados. Por eso es que tuvo una vida extraordinaria. Por eso es que vino sin pecado, y una virgen concibió sin tener una relación con un hombre. Por eso fue su nacimiento milagroso. Por eso fue su vida perfecta, santa, para morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados. La Biblia dice que todo el que pecare de cierto morirá. Y todo el mundo tenía que morir, pero Él vino a morir por nosotros, para darnos perdón. Es importante que usted sepa quién es Jesús. Él es el Rey de Reyes. Él vino aquí
sin tener un ejército y venció a todos los imperios y prevalece hasta ahora. Es Señor de señores porque tiene un nombre que es sobre todo nombre. Todo habla de quién es Jesús. Notemos ese nombre a lo que las cosas que le han sido asignadas: Príncipe de paz, un Rey de reyes, Señor de señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos títulos son lo que su nombre significa. Todos tenemos un nombre y los nombres son importantes. Algunos tenemos nombres con significado. ¿Por qué te pusieron un nombre así? A tu padre le gustó ese nombre. Pensó en alguien importante. Pensó en algo importante. Yo tengo un hermano que se llama Misael. Misael. Y cuando mi padre lo puso a él, es el último, el menor de todos. Él ya estaba un poco delicado, casi para partir. Porque cuando él partió, Misael tenía 1 año y medio. Pero ya estuvo un tiempo difícil y estaba para partir, y él decía: no hay nadie como Dios. En todo este tiempo Dios ha sido fiel. Y le puso ese nombre, y Misael significa ¿quién es como Dios? Los nombres tienen un sentido. Me puso a mí el nombre de Billy porque conocieron el Evangelio con Billy Graham, y para ellos él era un evangelista muy importante, y pensaron que bueno, vamos a dedicarle al Señor. En ese nombre ellos tenían encerrado muchas cosas. Tu nombre es importante. Por algo tu padre te puso ese nombre. Tenía un significado. Igualmente el nombre de Jesús tiene un gran significado. Se le llama Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, el buen pastor. Él mismo se hace decir: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Y él demostró su grande amor al hacerlo. Es el único nombre que causa tal impacto en la humanidad. Amén. Tal vez usted en sus oraciones, cuando ora, al final dice: en el nombre de Jesús. ¿Por qué usted dice en el nombre de Jesús? Dígame a ver. A muchos cristianos, ¿quién me responde? Cuando usted ora, ¿por qué termina diciendo en el nombre de Jesús? Porque es que tiene el poder Para rectificar. Porque simplemente le enseñaron que hay que decir en el nombre de Jesús. O porque Jesús dijo: porque en mi nombre. ¿Por qué? Porque hay algo en ese nombre. Ese nombre tiene poder. Ese nombre estremece hasta el mismo infierno. Amén. Ese nombre tiene autoridad y poder. Amén. Por eso el cristiano ora y dice: en el nombre de Jesús. ¿Sabe usted eso? ¿O aprendió algunos en la mecánica? A veces dicen: en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Hay un significado importante. Hay poder en ese nombre. Menciona el nombre de Jesús para que usted vea. En una oportunidad yo estaba orando y haciendo liberación. Había algunas personas. Y después, volviendo a mi casa, vine así cansado y cargado, o sea, agitado por ese trabajo que te acababa de hacer. No es fácil trabajar con eso. Y entonces estaba sentado y cansado, me puse a orar, a decirle: Señor, te entrego esto, porque siempre que hago, al final digo: Señor, te entrego esto, porque esto no es peso para mí, y así, ¿no? Para descansar y entregar y no ir ni pensando, ni con esa carga en mí. Y cuando estoy haciendo eso, en ese momento siento una brisa fuerte. Estaba solo en la habitación, una brisa densa que hasta que me presionaba, sentía la presión por todo mi cuerpo. Y entonces me dice una voz: yo soy más fuerte que tú. Y era Satanás, los demonios. Y empezaba a presionarme más. Cada parte de mi cuerpo lo sentía así, como que me estaban presionando. Y se me iba hasta entonces le decía: conmigo no puedes. Yo le dije: si es verdad, yo no puedo contigo, y tú eres más fuerte que yo. Pero yo no estoy solo. Amén. Jesús está conmigo. Amén. Cuando dije eso, como si una brisa quitara todo eso, de pronto desapareció. El nombre de Jesús
tiene poder. Amén. Cuando usted le habla a alguien en el nombre de Jesús, tiene poder. Cuando usted reprende y pide liberación en el nombre de Jesús, tienen que obedecer. Por eso es importante. El nombre de Jesús es muy importante. Es Dios mismo en carne humana. Amén. Amén. Es el Verbo encarnado. Nuestros nombres dicen el sentido y el significado que tiene. Y la Biblia dice que Jesús es un hombre extraordinario. Por eso dice admirable. Jesús es admirable. Es el hombre más sobresaliente porque se dice que es el Hijo de Dios, pero también el Hijo del hombre. Porque es Dios mismo y también es hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Y Él vino justamente a identificarse con nosotros para librarnos de toda condenación. Su nombre lo encierra todo. Jesús, Jesús. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decimos que es consejero también. Voy a ser muy breve en esto de consejero. Porque el nombre mismo de Dios, al ser admirable, al decir que es Dios mismo, estamos diciendo no es un personaje nuevo que aparece, que empieza a aprender. No, es Dios mismo, hecho hombre. Y de hecho entonces Él es el Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra. Él es el Dios poderoso que fundó las estrellas, los mares, la sabiduría con que estableció todas las cosas. Entonces Él tiene toda esa sabiduría y el que puede guiar nuestras vidas. Por eso Él siempre nos dice a nosotros, aprended de mí. El que quiere venir en pos de mí. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Dios está diciendo, o Jesús está diciendo, síganme. Yo les voy a enseñar, yo les voy a guiar, yo les voy a llevar al Padre. Él es el consejero, pues íntimamente familiarizado con los consejos de Dios desde la eternidad, viene para instruirnos a nosotros, para vivir una vida que le agrada a Dios y una vida que nos lleva a la eternidad. Amén. Por eso tenemos que mantener una relación con Él, hablar con Él, orar, conversar con Él todos los días. Tenemos que conocer su sabiduría, tenemos que decir, soy un seguidor de Cristo, tengo una experiencia personal con Él, Él es el Dios que me da consejo, Él es el Dios que me guía, es el Dios sabio que dirige mi vida. Él es el príncipe de paz, dice la Biblia, es el consejero, es el Dios eterno, pero hoy estamos viendo que es el Dios admirable y consejero. Admirable, ¿por qué? Porque tuvo una personalidad extraordinaria. Amén. Entonces, en su nombre lo encierra todo. Y es un hombre sabio. Es un hombre que tiene todo el consejo de Dios. Es Dios mismo hecho carne. Ese es Jesús. Y Él es el que guía nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, el que conmigo no está desparrado. Porque conmigo no recoge desparrado. La vida sin Él es inútil. Esto hay que hacerle ver a la gente. La vida sin Dios, sin Jesús en nuestra vida es inútil. Estamos perdidos. Jesús vino aquí a decirnos, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él mismo hace decir así, yo soy el buen pastor. Y lo demostró, porque murió en la cruz, cargando nuestros pecados. Se identificó con nuestra humanidad pecadora, para llevar nuestro castigo, nuestra culpa, nuestro pecado a la cruz y para traernos a nosotros perdón y vida eterna. Y es importante que usted conozca a Jesús, porque de ese hombre y de ese nombre depende su eternidad. Y eso es lo que usted tiene que saber. Si la gente no le pregunta a usted de Jesús, es porque usted no se está identificando muy claramente con Jesús. La gente tiene que sentir. Jesús vino a marcar, no hay término medio. O causa paz o causa rechazo.
La gente tiene que preguntarle a usted quién es Jesús y usted ya ahora sabe cómo responder a quién es Jesús. Porque de eso depende el destino eterno de toda persona. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. De eso depende tu vida, de que conozcas a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, está perdido. Eso es lo que usted tiene que decir a sus amigos. Si usted no conoce a Jesús, está perdido, porque de Él depende tu vida. La Biblia dice que está establecido para los hombres que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y dice, no hay otro mediador dado a los hombres sino Jesucristo, hombre, el Dios hombre. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Al final de los tiempos, cuando sea juzgado, si usted no conoce a Jesús, está perdido. ¿Saben? El peor desconocimiento no es ahora que usted diga no conozca a Jesús. El peor desconocimiento va a ser, es cuando al fin de los tiempos Jesús te diga no te conozco, hacedor de maldad. ¿Sabe usted eso? El peor desconocimiento va a ser después. No ahora que usted diga no, yo no conozco a Jesús, porque todavía tiene la oportunidad de conocerlo. El peor momento va a ser cuando Jesús te diga no te conozco. ¿Qué haces aquí? Te vas al infierno, al castigo eterno. Aquí no tienes parte, no te conozco. Reconocer el nombre de Cristo es importante, porque de esto depende el destino eterno de la humanidad. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Ya sabe usted quién es Jesús ahora? ¿Sabe cómo responder? Admirable y consejero. Vivió una vida extraordinaria. Desde su nacimiento, ¿no? Desde el momento que fue concebido, fue extraordinario, milagroso. Una mujer estuvo encinta sin tener contacto con varón. Vivió una vida perfecta y santa. Vino para revelarnos al Padre. Se bautizó no porque era pecador, sino para identificarse con nuestra humanidad pecadora. Y siendo perfecto y santo, fue a la cruz para llevar tus pecados y mis pecados. Así que si usted no conoce a Cristo, está perdido. Pero si tienes a Cristo, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Queridos hermanos, es importante que ustedes reflejen a Cristo. Que digan, soy un discípulo de Cristo. Que la gente sienta que Él es un discípulo de Cristo. Y que usted esté preparado para saber responder, ¿por qué crees en Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué debo creer en Él? Espero que esto que hemos hablado esté guardado en su corazón, en su mente, y usted pueda saber responder a otros cuando le preguntan ¿quién es Jesús? ¿Por qué debo creer en Él? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo? ¿Me estás hablando de que debo creer en Jesús? ¿Por qué en Jesús? ¿Tú dices que es el único camino? ¿Me van a decir? No, no lo digo yo. Lo dice Él mismo. Yo repito lo que Él me dijo a mí. Lo dijo Jesús mismo, Él es el camino. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Tienen que saber presentar a Jesús. Pero por eso usted tiene que vivir una experiencia constante, real con Jesucristo. Él es el hombre extraordinario. Su nombre lo encierra todo. Príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y espero que todo esto usted lo conozca. Y recuerde, conocer el nombre de Cristo, de esto depende el destino eterno de toda la humanidad. Amén.
Vamos a orar. Mientras escuchamos una canción, yo quiero que usted esté orando. Y si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo, o no conoce a Jesús, quiere conocerlo realmente, ponte de pie, quiero orar por ti. Si usted conoce a Jesús, adórele. Hable con él y dígale: Dios, Jesús, tú eres admirable consejero. Tu nombre lo encierra todo. Ayúdame a donde yo esté, reflejarte a ti. Jesús está llamando hoy a uno y dice: ven. Y todo aquel que a mí viene no lo echo fuera, pero vendrá el día que Él nos llame, donde Él diga: no te conozco. Y eso será el peor desconocimiento. Es mejor que usted conozca a Jesús ahora. Escuche esta canción y ven a Él. Sigue orando y en una actitud de oración hable con Él. ¿Hay alguien que decide a Jesús? Quiero conocerte. Ante su trono está.
Amén. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y donde estemos, reflejemos a ese Cristo. Su nombre lo encierra todo. Y aprenda a responder a los demás quién es Jesús.